La pelota giró en Córdoba, Estudiantes empató 1-1 contra Belgrano y la verdad que el partido fue un desastre. Estudiantes el primer tiempo no generó nada, no pateó al arco, Belgrano tampoco, fue un partido la verdad que aburridísimo, que creo que lo más justo hubiese sido 0-0, pero bueno, terminó habiendo goles en el segundo tiempo, pero Estudiantes fue un desastre, como digo. El primer tiempo no pateó al arco, no generaba situaciones, estaban imprecisos, sobre todo Belgrano, que era un desastre. Y lo más claro en el primer tiempo fueron las polémicas, en la roja o no roja de Rodríguez y en el penal que no le cobraron a Medina, que era un penalazo. A Estudiantes lo sigue viendo desde arriba y ese es otro punto a tocar hoy, el arbitraje. Y en el segundo tiempo Estudiantes notó algunas mejorías, pero si tenés jugadores como Medina que hacen todo bien y a la hora de definir se les nubla, tienen un balde en la cabeza, es imposible. O sea, terminan siendo jugadores normales, que no te cambian nada. Palacios, Palacios no hace nada, Palacios. Tuvimos una oferta de 9 millones o más y no la aceptaste y la verdad que no te cambia los partidos, Palacios, no es determinante. Y ya lo hemos nombrado. A Carrillo no le generan una situación de gol y encima después el gol que te hace Belgrano. Que, mamá, el gol que te hace Belgrano. Los cambios del entrenador, el primer cambio es inentendible. La entrada de Castro por Pérez es... No encuentro la lógica ni ofensiva ni defensivamente. Y después, bueno, los cambios que tardó 30 minutos en hacerlo. El último cambio que es Sosa. Eh, mucho para analizar. Como siempre empezamos con el 11 que formó Estudiantes. En el arco teníamos a Muslera, derecha Núñez, Arzamendia por la izquierda, parejas centrales. Teníamos a Núñez con Rodríguez. Creo que dije Núñez, lateral derecho era Gómez. Después doble 5 con Ascasíbar, Mondaraín. Y arriba teníamos Palacios, Medina, Pérez y Carrillo. Yo no entiendo por qué no juega Neves. Neves, que era el jugador preferido, por así decirlo, de Domínguez, jugaba siempre. Y ahora volvió de la lesión, no juega nunca, juega poco. Es el que hoy termina tirando el centro en el empate de Estudiantes. Yo probaría que jueguen a Mondaraín y Neves juntos. El entrenador parece que eso no lo ve, no lo probó tampoco, ese es el tema. Y después, como digo, el primer tiempo, Estudiantes quizás era un poquito mejor que Belgrano, eh, pero no generaba, era llegar hasta ahí y que se diluyan las jugadas. Estudiantes no pateó el arco el primer tiempo, creo que la única que recuerdo es un pelotazo a Zamendia afuera del área que se va afuera. Y después lo más claro fue a través de pelota parada, un cabezazo de Rodríguez que se va desviado. Y poco más. El primer tiempo, la verdad, que fue bastante aburrido. Y lo único que hubo fue polémica, porque hay una jugada donde Núñez, saliendo con la pelota del pie, solo, sin presión, da un pase al medio a Rodríguez, se la pasa a Jara. Literalmente se la da a Jara de una forma, pero tan inútil. Yo siempre lo dije, el fuerte de Núñez es la fricción, ¿no? Los pies no es su fuerte salir jugando, pero el pase que le da Jara ya no es de no saber jugando, no es que quiera dar un pase entre líneas, es un pase a un compañero que tiene al lado. Y se la pasa a Jara, Rodríguez en el afán de recuperar va al piso y roba muy bien la pelota. Vos lo veías de primera, decían ni falta. Y el árbitro cobra falta y saca amarilla. Uno dice, si es falta es roja, no se puede sacar amarilla, tiro libre para Belgrano. Yo dije, bueno, no le saca roja, ¿por qué? Porque le saca amarilla, porque así el VAR no lo llama, y el árbitro sabía que para mí era pelota. Entonces digo, ¿sabe qué es pelota? Saca amarilla para que el VAR no pueda llamarlo y tenga que sacar la falta. El VAR igualmente lo llama para supuesta roja. Si no es roja, porque es pelota, no entiendo por qué el VAR lo llama al árbitro. El árbitro claramente viéndolo del VAR no podía sacarle roja porque quedaba muy marcado y evidente que no había sido roja y tiene que anular la falta y sacar la amarilla. Inédito, literalmente inédito, nunca antes visto. Y minutos más tarde se va Medina mano a mano, Medina mano a mano. Pérez se la pasa a Medina sobre el borde adentro del área ya. Se mete para la chica, el jugador de Belgrano que le había intentado meter cuerpo se cae encima de la pierna de Medina. Claramente Medina se cae al piso, pues se cae, no es que se tira, se cae, pues se le caen encima. El árbitro no cobra penal y el VAR tampoco lo llama al árbitro. Y minutos más tarde había habido un córner donde Rodríguez patea para arriba y le pega en la mano a un jugador de Belgrano y tampoco cobra penal y el VAR tampoco lo llama al árbitro. Pero la de Medina es claramente penal. Es inentendible que en ese momento el VAR no haya... Primero que el árbitro no lo cobre porque no es que estaba tapado. Y segundo que el VAR no lo haya llamado al árbitro para cobrar penal porque era evidente cómo se le cayó encima. Pero bueno, así sigue el primer tiempo. Un partido malo de los dos equipos.
sobre todo Belgrano en mi opinión, porque estaba muy impreciso. Y un Estudiante que, un partido que no pasaba nada, o sea, nada pasaba, no hubo jugadas claras de gol. Y el segundo tiempo arranca bastante ida y vuelta, quizás una llegada, más que clara, una llegada a Belgrano, poco, poco más. Y el partido volvió a ese tal vez estancamiento, pero la más clara la tuvo Estudiantes. Una jugada donde Medina hace un control espectacular, se saca a los centrales de encima, se va mano a mano y a la hora de definir, balde en la cabeza, quiere acomodarse para la derecha y se la puntean de atrás Lisandro López. Es lo que digo. Medina desde que llegó, creo que Medina es el mejor de Estudiantes. Medina es claramente el mejor jugador de Estudiantes, ya sea por rendimiento actual o por calidad. La calidad yo creo que es el que más calidad tiene en el plantel. Pero siempre le faltan 5 para el peso. Genera situaciones de gol, genera juego. Pero siempre cuando llega, mano a mano se lo erra. Se erra contra River, se erra contra... ¿Cuántos mano a mano tuvo Medina que yo Estudiante? Te puedo decir que fácil tuvo 5. Debe ser el que más tuvo en todo el año. Y habla más de Estudiantes eso, ¿eh? Pero no metió un gol. Siempre le faltan 5 para el peso. Entonces, flojo lo de Medina en la definición. Siempre le falta eso. Y Estudiantes tuvo situaciones de gol. Hay una de Carrillo adentro del área que engancha, le va a pegar, decide que no, se la pasa a Medina. Medina, en vez de pegarle primera de zurda, hace un control, después patea muy sobre encima del arquero, se la saca fácilmente. Y alrededor del minuto 15 viene el primer cambio de Estudiantes. Cambio inentendible. Incluso creo que es un poquito antes. Saca a Fabricio Pérez y lo pone a Castro. Castro, que es el jugador que siempre entra y nadie sabe por qué. Y mi pregunta es, ¿qué sentido tiene ese cambio, no? Porque defensivamente Estudiantes en el momento donde hace el cambio no estaba sufriendo. Entonces, no necesitas a Castro para esa función que te hace innecesaria y que para mí es incómoda para el propio jugador de correr toda la banda. Que ofensivamente no te puede aportar más que Pérez, que es un jugador de ataque a ataque. Y Pérez incluso estaba siendo más determinante, tampoco, no estaba entrando mucho en juego, pero en las cuestiones ofensivas estaba siendo mejor que Palacios estuvo muy errático. Palacios, el partido de hoy fue malísimo Palacios, y jugó casi todo el partido. Jugó hasta los 30 minutos del segundo tiempo, pero el partido de Palacios fue pésimo. Entonces, no entiendo el cambio de Castro, que entró y tocó después con las manos, con los dedos de las manos, te cuento las pelotas que tocó Castro. Fue un cambio totalmente malísimo. Después, a partir de ahí, el partido llega lo que es el gol del Belgrano, minuto 25. Un pelotazo. Primero la jugada arranca con una jugada por izquierda que la tiene Arzamendia. Tira al centro Arzamendia, malísimo, se queda corto, lo despejan. Palacios corre, baja, recupera, se la da Arzamendia. Arzamendia hizo un pase que la erra de vuelta. El pase que erra Arzamendia es inexplicable. Pero un pelotazo desde atrás de mitad de cancha, 60 metros, a la espalda de Núñez. Núñez la está calculando Núñez. Va calculando, salta y la pelota lo supera por arriba. Le queda a Ubita Fernández, que después mete un golazo, porque le pega un bombazo de zurra y la clava en un ángulo. Pero lo que hace Núñez es defensor ni siquiera de reserva, es defensor de infantiles. Te viene la pelota en el aire y la calculás mal. Encima ni siquiera que te puedes quejar de que te empuja Ubita Fernández, porque lo único que hace Ubita Fernández así con una mano, y ni siquiera llega a tocarlo incluso. O sea, calcula mal el salto. Y después Ubita Fernández hace un golazo inatajable, un Ubita que Estudiantes lo pidió un montón de veces cuando estaba en Defensa y Justicia, se fue a Belgrano y siempre que jugamos con Belgrano nos emboca. Es una cosa increíble. Ubita Fernández tiene un don para embocarnos con Belgrano. Y después de ahí, la más clara de Estudiantes que recuerdo es un bombazo afuera del área de Gómez, de Román Gómez, que es de lo poco rescatable de Estudiantes, la verdad. Y después, poco más, o sea... Corners. Hay 2 corners después del gol de Belgrano que le van a Núñez, que era como reivindicarse del gol. Una cabecea y la tira afuera, y la otra está completamente solo y cabecea y la tira afuera. Inexplicable. Después hay otro cabezazo de Rodríguez que ataja al arquero, y ya sobre el final en un corner, en el minuto 48, después de un rechace, le queda la pelota a Farías, que se la da a Neves, Neves tira al centro, serie de rebotes le queda a Rodríguez, que fue el mejor Estudiantes dentro de todo en la defensa y del partido también de lo poco rescatable.
y mete lo que era el empate agónico de Estudiantes. A mí me molestó que festejen el gol. Me molestó ¿por qué? Porque es un partido que Estudiantes tenía que ganar, un partido donde ibas perdiéndolo solo, y era un partido donde Estudiantes, literalmente, el empate no te sirve mucho. Te sirve en la tabla lo que es del clausura, pero en la normal estás quedando a 3 puntos de Barracas y no jugó todavía. Entonces, a mí me molestó dentro de todo eso. Después, otro punto a tocar es la actitud de algunos jugadores. Estudiantes muy verde, pero los tibios que son. Incluso Ascasibar, que es el capitán de Estudiantes. Los capitanes de Estudiantes son tibios. En el gol que hablo del empate, se hace un tumulto, jugadores de Belgrano pidiendo una supuesta mano, una supuesta falta. No sé qué pedían, la verdad, porque era inexplicable lo que pedían. Y Domínguez está pidiéndole a los jugadores. Domínguez, que es de las pocas veces que. No es normal que Domínguez te diga que hables con el árbitro. Domínguez diciendo a los jugadores que vayan al árbitro para menos apurarlo, para evitar que vaya al bar. O sea, cosas que tienen que surgir solos a un jugador de fútbol. Al capitán, a Casiar, le tiene que surgir solo esto. O cuando había penal contra Medina, cuando había penal con la mano, tiene que irle encima al árbitro. No puede irle un jugador, y ni siquiera jugadores que ni siquiera están representados con Estudiantes desde sus raíces. Por ejemplo, Neves sobre el final. Jugadores que vayan a quejarse. Eso que tenía Zucchi, que tenía el Loco Díaz, aunque quizás a veces era exagerado. Al menos lo tenía. Correa. Alguien que vaya, que hable con el árbitro. Muy tibio Estudiantes. Hay un jugador del fútbol europeo que no pasa nada. Bueno, el árbitro cobra. Listo. Sobre el final del partido, Estudiantes iban mano a mano. Daban 4 contra 2, 3 contra 2. No sé cómo era la contra, que el árbitro corta el partido. La verdad, no puedes nunca terminar el partido así. Se le van encima al árbitro 3 o 4 jugadores. Uno era Neves, que no salió de Estudiantes, uruguayo. El otro era Farías, que salió de Colón. El otro era Cetré, colombiano, que salió. Y el único identificado con el club realmente era Gómez, que es un pibe. ¿Dónde está Casíbar? ¿Dónde está Sosa? Carrillo? Esos jugadores tienen que ir a hablar con el árbitro. Lo mismo el partido con Barracas, que eran los que estaban hablando de la Mulera y el Pipa Lario. A Casíbar también salió a hablar antes, un poquito antes, pero después era el único. Entonces también falta un poco de sangre a los jugadores. Un poco de sangre. Pero bueno, un partido donde Estudiantes no mereció ganar por lo futbolístico. Podría haber ganado porque el partido era por un 0-0 y hay un penal que no te cobran. Un mano a mano que cerra Medina. Generaste más que Belgrano. Pero viene pasando en los 15 partidos que jugaste de visitante. La mayoría generaste más que tu rival y la mayoría perdiste o empataste. Ganaste 2 partidos de visitante en todo el año. 2 partidos de visitante en todo el año ganaste en el fútbol local. Ganaste más de visitante en Copa Libertadores que en el fútbol local. Y más a decir que hay mucho más rivales difíciles que la U de Chile, por ejemplo, que Cerro Porteño. Carabobo, bueno, tenías que ganarlo, menos mal que ganaste. Pero no puedes ganar 2 partidos de visitante en todo el año. Y Estudiantes, es preocupante Estudiantes, porque te quedan partidos difíciles, te quedan el Clásico, Boca, Argentinos Juniors y alguno más. Y te estás quedando fuera de la Sudamericana. Estás a más de un partido de Sudamericana, pues estás a 3 puntos y Barracas tiene un partido menos. Y Racing ganó, y lo tenés arriba Racing también. Entonces, muy delicada la situación de Estudiantes. Y encima no te puedes agarrar a la ilusión de ganar un título. No, o sea, podés llegar a ganarlo, ojalá, quién más querría, ¿no? Pero flojo de lo futbolístico, el arbitraje siempre te juega en contra, porque Estudiantes lo viven durmiendo los últimos 2 partidos, lo que lo durmieron a Estudiantes es impresionante. Entonces, ¿qué querés hacer? No te agarra de nada, queda pensar en un 2026 poco ilusionante, porque incluso si están robando así ahora, no me quiero imaginar el año que viene, si siguen en la misma senda. Entonces, un 2026 donde Estudiantes tiene que hacer una linda limpieza. Y yo creo que eso da para un video aparte que vamos a hacer. En esta semana seguramente haga un video sobre la limpieza o lo que tiene que hacer Estudiantes en cara a 2026. Pero como digo, Estudiantes hoy un partido desastroso donde no gana un punto sobre el final. Pierde 2 puntos. Pierde 2 puntos nuevamente por cómo se dio el partido, por el gol que te hacen. ¿No? Nunca en un central le pueden hacer eso en central. Vamos con la nota para ir cerrando. Muslera 5 puntos. Le patearon una vez al arco y hicieron gol. Una vez al arco, después cortó un par de centros muy buenos. Lo típico de Muslera, que como dijimos, uno de sus fuertes es salir a cortar centros.
Gómez me pareció de los mejores Estudiantes, pasando el ataque. Tuvo uno de los tiros más claros en jugada, fue justamente de él. 6 puntos, 7, tampoco es que hizo un gran partido. Núñez desastroso. El pase que hace al medio, donde lo corta Rodríguez, es un insulto. Es literalmente, nunca puedes hacer ese pase. Y después el gol que le hacen a Estudiantes. Después cuando fue a atacar, estuvo 2 o 3 veces cabezazos limpios y las tiró afuera. 2 puntos para el zaguero de Estudiantes. Seguimos con Rodríguez. Yo creo que de lo mejor también le salva las papas a Núñez en ese error. Hace el gol del empate. Tuvo una que la ataja muy bien el arquero. Otra en el primer tiempo. Fue lo más peligroso en ataque, fue el central de Estudiantes. Eso define el partido. 8 puntos para el zaguero. Yo creo que se lo merece. Meramente es un puntaje más para darle un regalo a Núñez que por el puntaje en sí, ¿no? Arzamendia, creo que los mejores minutos en cancha fueron cuando estaba Pérez, que le pasaba por la espalda. Cuando entró Castro, desapareció, se apagó Arzamendia, no pasó más al ataque. Tiene ese error garrafal que erra 2 pases seguidos en lo que es después el gol de Belgrano. 5 puntos, 4 puntos para el paraguayo. A Montarain me gustó, yo no sé si era el cambio que hubiese hecho. La verdad que, en mi opinión, que esté a Montarain en cancha hace que juegue más suelto Ascasíbar. Y para mí el cambio hizo que Ascasíbar participe menos. Pero Neves es artífice en el gol. A Montarain no me disgustó el partido. Tampoco fue tan determinante y tan incisivo como en otras oportunidades. Un partido de 5 puntos, al igual que el Rosito Ascasíbar. Que está muy bajo. La Ascasíbar todavía no termina de levantar lo que era al principio de año. Y como digo, se nota mucho cuando él está bien a cuando no. Es notable esa diferencia. Pérez, las pocas veces que participó, porque no participó mucho en ataque, me gustó mucho más que por ejemplo Palacios. Incluso antes de salir hay una jugada donde termina en córner o lateral en ataque, una jugada donde él participa. El penal, supuesto penal a Medina, que para mí era penal, él es el que le da el pase, es que lo espera. Tira algunos centros que generan esa sensación de peligro, que se le llega al 9 gol, después nunca centro, porque pobre Carrillo no le genera una jugada. Así que 5 puntos para Pérez, porque tampoco jugó mucho. Y Palacios le voy a dar 3 puntos. La verdad, el partido de Palacios no. Nada, es la nada misma. O sea, no te genera nada, no te cambia nada. Jugó literalmente 60. No, 60, ojalá hubiesen sido 60. Jugó 75 minutos donde no generó nada. Ni una jugada de peligro generó. Ni una. El 10, el que tiene que ser el generador de juego, el creador, el distinto, no generó una situación de juego. Medina en cambio, a pesar de que las definió mal, las generó. Le hicieron un penal, tuvo un mano a mano donde se lo genera él. Tuvo más participación en algunas situaciones de gol, pero como digo, Medina genera las situaciones y a la hora de definirlas, agarra y se pone un balde en la cabeza y no sabe qué hacer. Y así lo demuestra. 5 puntos también para Cristian Medina. Y Carrillo, no sé si puntuarlo a Carrillo, porque pobre el chabón, baja pelotas, arma jugadas. Y ahora cuando tiene que, verdaderamente lo que tiene que hacer el 9, que es los goles, no le dan una pelota redonda para hacer los goles. Incluso asiste, porque le dan una asistencia a Medina, que Medina controla y después se la pasa al arquero más, porque fue un pase. No le generan el juego al 9, y es imposible que el 9 haga algo si los compañeros no le generan. Es para decir, che, ¿sabes qué, Carrillo? Andate. No por mí, sino por vos. Porque, ¿qué sentido tiene que el 9 juegue y no te genere nada? O sea, tenemos un delantero de la putísima madre y no sabemos utilizarlo. Porque no tenemos nadie que le genere. En un momento, 2023, o 23, 24, principios, sobre todo 2023, Carrillo, por más poco que jugase, y 2022 finales también te diría, por lo poco que jugase, igualmente era efectivo. O sea, me acuerdo, jugaba muy poco porque estaba lesionado, y cuando volvía a jugar metía gol. ¿Por qué? Porque tenía un equipo que le generaba, tenía un Roleiser que jugaba abierto a la derecha, pero te ocupaba todo el campo y te generaba asistencias, te tiraba un centro en la cabeza. Tenías a Godoy por la derecha que pasaba y te tiraba el centro del pie para que la empujes.
la fórmula Godoy-Carrillo era infalible. Godoy le tiraba la pelota a la cabeza a Carrillo que entrara, te la metía, el gol a Boca, el gol a defensa en la final de la Copa Argentina, el gol a Central Córdoba con el centro de Roleiser. Era un equipo que le generaba el 9. Pero ahora no tenés jugadores que te generen. Palacios, nada. Medina, nada. Gómez o Mesa cuando pasan, nada. Arzamendia. Entonces, ¿qué va a hacer Carrillo? No puede tirar el centro y ir a cabecear. Entonces está muy complicado. Y yo no le pongo nota por respeto a Carrillo, porque sería una falta de respeto ponerle nota por cómo juega Estudiantes. Con los cambios, empezamos con el señor Puchito Castro. No sé si puntuarlo tampoco, porque ni me enteré que estaba en la cancha. Entró y el sector izquierdo falleció rotundamente. No sé de qué entró. No sé si entró a jugar de la posición de Pérez, si entró a jugar de interno, si entró a jugar de doble lateral. No sé de qué entró a jugar Castro. Es el cambio que menos entendí en la historia. No aportó nada ofensiva ni defensivamente. No sé si mutarlo. 2, 3 puntos. Y esto es más cosa del DT que del propio Castro. Porque yo lo he dicho, Castro me gusta a mí de enganche, atrás del 9 o incluso en el medio. Pero ahí abierto a la izquierda, en un sector en la nada, en un sector de nadie. No me gusta Castro ahí, sinceramente. Y esto es más del DT que del propio Castro. Seguimos con los siguientes cambios, que son el triple cambio Farías, Cetré y Neves. Neves termina siendo el jugador que hace el centro del gol, pero después hay jugadas donde se duerme con la pelota, donde no me gustó el cambio, no por Neves en sí, sino porque Ascasíbar como que se apaga cuando no está Mondarain. Es como que a Mondarain le da cierta libertad, ¿no? Pero Neves termina asistiendo, o sea, termina tirando el centro, tampoco asistiendo. 5 puntos para Neves, no puedo ponerle más tampoco, no me gustó nada. Farías tiene un tiro afuera del área y poco más. 4 puntos para Farías. C3 también. Es que Estudiantes jugó mal. No puedo salvar a nadie. O sea, C3 para mí podría incluso haber entrado mucho antes por Palacios para cambiar algo, ¿no? Con Medina, que es uno de esos jugadores. O incluso sacar a Medina, poner a C3. Esos jugadores que les gusta asociarse con esta clase de jugadores. Poco y nada, también lo del colombiano. Y ya sobre el final, bueno, no lo voy a puntuar a Sosa que entró por Arzamendia. Y el DT, un planteo inicial dentro de todo te lo puedo llegar a aceptar. Quizás esa entrada de Neves antes en el 11, pero después no puedo criticar mucho el 11, es el que se suele poner, pero el primer cambio que hace y lo que tardan en hacer los demás cambios, porque los hace cuando vamos perdiendo, no sé, la verdad que no me he terminado de convencer. 5 puntos el DT, pero sobre todo lo que es la intensidad y lo que es me sorprende las ganas de los jugadores, las pocas ganas de los jugadores, el poco hambre que tienen algunos jugadores estudiantes, el no quejarse, es como que ya les da igual, ¿no? Pero bueno, esto es un tema para hablar en otro video, como dije, donde vamos a hablar también de lo que es el año que viene, que Estudiantes, por lo que parece y por lo que pinta, y peco de ser negaciones, no puedo, es que quiero ser optimista, pero no hay nada para agarrarme para ser optimista. Entonces, tengo que ser negacionista, negativo, tengo que ponerme, y pinta ser un año bastante malo en el sentido de que ni Sudamericana vamos a jugar, y necesitas una limpieza bastante profunda y enfocarte muy bien en los refuerzos, que este año le erraste por mucho. Nada, díganme en los comentarios como siempre qué opinan, síganme en todas mis redes sociales, PedroSC70, y nada, nos estamos viendo.